señor Leandro, gracias por recibirnos para la entrevista de Desarrollo Humano. Entonces, procedamos con las preguntas. Pregunta 1. Para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Bien, partamos de entender que un líder es aquella persona que guía a otras hacia el cumplimiento de una meta, de un objetivo. En ese sentido, el líder debe ser confiable y esa confianza se gana con credibilidad, y la credibilidad se gana con, primero, coherencia. El líder debe ser coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, de tal suerte que sus acciones correspondan con su pensamiento y con lo dicho. Un líder no será respetado y no será acatado si un día dice una cosa y al día siguiente sus comportamientos son contrarios a aquello que dijo. En consecuencia, si actuamos conforme con nuestros pensamientos y con lo que decimos, seguramente vamos a generar la credibilidad y la confianza suficiente para que las personas que nos siguen pues lo hagan de manera convencida. Segundo es dar ejemplo. Yo no puedo guiar a alguien, yo no puedo liderar un equipo si yo no doy ejemplo, si yo no conozco el tema de que estamos tratando y si además no me meto a liderar, a jalonar el equipo. Entonces, el que debe dar ejemplo de responsabilidad, de trabajo, debe ser esa persona que lidera el equipo. Eso además va a permitir que se motiven las personas, porque si el líder da una muestra de capacidad en su trabajo y da una muestra de compromiso con el trabajo que se está adelantando, quienes lo acompañen van a sentirse motivados por su ejemplo para dar ese esfuerzo. En consecuencia, quien debe dar mayor dinámica al trabajo debe ser el líder, debe ser quien llegue primero, el que se vaya de último, quien no simplemente se limite a dar órdenes, sino con su ejemplo a motivar, a incentivar. Para todo esto debe también actuarse de manera ética. El actuar de manera ética implica primero actuar desde un ámbito de libertad. Todos tenemos derecho a ser libres y a hacer lo que queramos, pero a veces nos olvidamos que el hacer lo que queramos implica consecuencias. Entonces queremos los hechos, pero no queremos las consecuencias que esos hechos generan. Entonces, cada vez que emprendamos una actuación, debemos saber qué consecuencias lleva esa actuación y saber que nos sometemos a eso. Si no queremos las consecuencias de nuestras acciones, no vamos a querer nuestras acciones y no vamos a ser éticos. Porque, por ejemplo, si estamos en el servicio público y tenemos la oportunidad de apropiarnos de unos bienes que son nuestros, tenemos que asumir que primero se nos va a generar una mala imagen por eso, y segundo que vamos a tener procesos fiscales, penales por esa situación. Entonces, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos, pues listo, hagámoslo. La libertad no nos permite, pero si no estamos a asumir las consecuencias de nuestros actos, no estamos siendo éticos. En consecuencia, un líder debe saber cuáles son las consecuencias de las actuaciones que adelanta y debe asumirlas y debe quererlas. Si no, no está siendo ético, y si no, entonces los que lo acompañan no lo van a seguir en el propósito en que están enmarcados. También debe tenerse en cuenta lo siguiente: en la vida todo es un proceso. El que sea un proceso quiere decir que las actuaciones deben darse en sus etapas y que no hay saltarse las etapas. En la vida no hay atajos, todo cuesta y lo bueno cuesta. En consecuencia, no basta con llegar a la meta, hay que adelantar todo el proceso. Y como es un proceso que es necesario adelantar, disfrutarlo. Disfrutemos cada una de las etapas
del proceso para que cuando lleguemos a la meta podamos disfrutar en mejor medida los frutos de ese esfuerzo y de esas etapas que agotamos. Y finalmente en la vida siempre hay un plan, ese plan no nos da Dios. No sé si ustedes son o no creyentes, pero hay un ser superior que nos traza siempre un camino, una meta. Hay que respetar el plan de Dios, hay que acatarlo siempre. Por lo general renegamos por cuando en un momento de la vida nos va a regular o mal y las cosas no salen como queremos. Siempre hay un plan superior que nos va a llevar a un mejor destino del que nosotros teníamos previsto. Y finalmente yo diría que también hay que respetar a los demás, no atropellar a nadie. Usted para llegar a la meta, al propósito que se proponga, no necesita atropellar a nadie, no necesita vulnerar los derechos de nadie. Respetando el derecho ajeno, también se puede llegar a la meta que está propuesta. Entonces, un líder debe ser coherente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Debe dar ejemplo con su trabajo, con su dedicación, con su consistencia, perseverancia. Debe respetar las etapas de un proceso, no debe vulnerar a nadie en el camino a seguir hasta llegar al objetivo propuesto. Bueno, para continuar un poco y contrastar con lo que nos acabas de decir, para ti, ¿qué características tiene un mal líder? Un mal líder no confía en las personas que tiene a su alrededor, cree que es el único que puede hacer las cosas bien y en consecuencia no le asigna funciones, no le delega funciones. Un buen líder debe delegar, debe confiar sin perder nunca el control. Esto quiere decir que siempre debe revisar lo que bajo sus órdenes están haciendo. Entonces, la persona que concentra absolutamente todo el poder, toda la responsabilidad y todas las tareas en sí misma no está liderando bien un equipo. La persona que no es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace no es un buen líder. La persona que busca el camino fácil, que busca el enriquecimiento fácil, no es un buen líder, por el contrario está dando un mal ejemplo. Ok, ya siguiendo todavía con otra pregunta, pues ¿usted recuerda cuál fue más o menos ese líder que usted cree que es el mejor que haya tenido? Y a ver si nos puede contar 2 experiencias que haya tenido con eso y explicarnos por qué las considera importantes pues, en su formación. A ver, líderes he tenido mucho en la vida, pero para mí la persona que más me ha marcado en la vida ha sido mi mamá. Mi mamá es una persona humilde, sencilla, pero infinitamente trabajadora, que con su dedicación, con su esfuerzo, con su honestidad, nos marcó a mis hermanos y a mí un rumbo. Entonces, para mí el líder más importante de mi vida ha sido mi mamá. Ok, bueno, y siguiendo, pues ahora contrastando con esta pregunta, pues recuerde usted si ha tenido un mal líder, o entonces de esta manera, díganos cuál ha sido, y pues mencioné 2 experiencias que haya tenido que hayan sido negativas con este líder, y pues explique por qué fueron negativas. Bueno, les decía antes de las experiencias positivas, el tesón, el esfuerzo con el que fuimos criados y el ejemplo de honestidad a toda prueba, pudiendo haber aprovechado sus situaciones para su beneficio personal, nunca lo hizo. Y en cuanto a los malos líderes, trabajé con un alcalde en Barranquilla que hablaba mucho, daba discursos de moral, de ética, pero que en sus actuaciones contradecía lo que decía. Y terminó preso, terminó juzgado y terminó perdiendo todo el prestigio que tenía. Y siendo una alternativa en su momento de cambio en la ciudad, terminó siendo una frustración. Cuando usted surge como alternativa al status quo, cuando surge como alternativa a lo que ya está preestablecido,
y luego cuando llega a las instancias de poder, de liderazgo, en la que puede poner en práctica lo que está predicando y no lo hace, no solamente puede estar llegando a robarle aspectos físicos, materiales a las personas, sino que además le roba la fe y la confianza. Cuando las personas depositan en usted la confianza, la fe en que las cosas pueden cambiar para mejorar y los defrauda, es mucho más grave que robarle el patrimonio o lo material, porque les está afectando con lo que ellos íntimamente son. Sí, bueno, y se las envía para que las tengan como soporte de su trabajo, que es el fundamento de tomar las fotos. La siguiente pregunta sería, en los recuerdos que tienen de sus mejores o peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido en la comunicación y el manejo de conflictos? Explique su respuesta con 2 ejemplos específicos. A ver, vamos a ver qué fue lo... El manejo de las comunicaciones es algo complejo. Y ahí tenemos 2 ejemplos que son opuestos. Hay líderes gallina. El líder gallina es aquel que pone un huevo y cacarea y todo el mundo se da cuenta que puso ese huevo. Pero también pueden haber líderes peces. Si usted ve un pez, cada vez que desova pone millones de huevos y nadie se da cuenta, no hace escándalo. Entonces las comunicaciones a veces son utilizadas como un mecanismo para mostrar aspectos no tan trascendentes, mientras que a veces cuando no se comunican las cosas a veces están dando mayores resultados. Entonces el manejo de las comunicaciones a veces es engañoso, y en los tiempos actuales de redes sociales, de interacción directa de los ciudadanos en el manejo de las comunicaciones, pues la ciudadanía, la población puede tener un mensaje errado de lo que es. Desafortunadamente estamos asistiendo al reinado de las fake news. En política es lo que más se está viendo hoy en día. Partidos, seguidores, campañas que llenan las redes de noticias falsas, de información no confirmada de sus rivales, para generar un ambiente distorsionado de la realidad. En consecuencia, el líder debe ser responsable en el manejo de las comunicaciones, sí informar lo que se hace, pero informarlo bien. Pero tampoco caer en el extremo del líder pez, que hace muchas cosas y al final no termina mostrándolo. Debe haber un equilibrio en el manejo de los medios de las comunicaciones. Y con respecto al manejo de los conflictos, de pronto, ¿algún ejemplo? Es un tema complejo. Siempre se ha dicho que el mejor conflicto es el que se evita. Para eso hay mecanismos de solución de conflictos como la conciliación, los amigables componedores, etc. Sin embargo, un líder tampoco debe dar muestras de debilidad, que no se entienda que la búsqueda de una solución al conflicto es debilidad. También debe mantener fortaleza en la negociación, negociar, buscar alternativas al conflicto, soluciones al conflicto, pero desde un punto de vista de firmeza, de fortaleza. Siguiendo un poco por la línea
lo que te ha dejado los mejores y peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que estos mejores y peores líderes han tenido como desarrolladores de las personas o como formadores de nuevos líderes? Un buen líder debe ser inspirador, debe ser un eslabón de una cadena para la formación de nuevos liderazgos. De nada vale tener un líder que sea castrador de las iniciativas de las personas que están a su lado. Entonces, lo importante es que ese líder tenga la capacidad de detectar dentro de ese equipo con el que cuenta quiénes pueden llegar a sucederlo, de tal manera que cuando termine su periodo, su ciclo de vida, su ciclo en el proceso, existan otras personas igualmente capacitadas para continuar el proceso y el proceso no muera ahí. Hemos visto en muchos casos cómo un partido, un movimiento, una empresa genera un pico de crecimiento muy importante bajo la égida de una persona, pero si esta persona no fue capaz de formar a personas que lo sucedan cuando esa persona ya no esté, esa empresa decae. Y en el tema de ustedes que son prospectos de administradores, lo vemos en las empresas familiares. Por lo general se dice que hay un ciclo en las empresas familiares del fundador, luego la siguiente generación que la hace crecer y una tercera generación que decae. Y eso se debe generalmente a que el liderazgo de las dos primeras generaciones no fue lo suficientemente sólido como para generar que las siguientes generaciones tuviesen esa capacidad de continuar con los procesos que se habían iniciado. Entonces no basta con que bajo mi periodo las cosas lleguen a tal punto de crecimiento que se destaque lo que yo hice. Es más importante que haya continuidad en el proceso y por lo tanto el líder no debe solamente concentrarse en lo que le corresponde a él hacer, sino en la responsabilidad que tiene con el futuro, con quienes lo van a suceder. Listo. Y ya como última pregunta, pues así siguiendo la línea de los recuerdos que tienen sus mejores y peores líderes, ¿cuál cree que ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de equipos? Y pues si tienes ejemplos que sustenten lo que estás diciendo en tu experiencia. Pues, ¿qué les digo? En la medida que se le dé responsabilidades a las personas que están a tu lado, eso va a generar que los equipos funcionen. Si yo concentro la responsabilidad de las tareas en mí y los demás que están a mi lado no tienen la posibilidad de crecer personalmente, ese equipo va a ser débil. Entonces, lo importante allí es que todas las personas se sientan empoderadas de cuáles son las tareas que le corresponde hacer como equipo y como persona para que como un engranaje pueda funcionar. Entonces, quienes logren eso podrán tener buenos resultados y quienes no logren eso pues acudirán a las experiencias fallidas de las que les hablaba. Y en eso he tenido experiencias de toda naturaleza. He tenido líderes que concentran todo en ello y he tenido personas que me han inspirado y que han logrado potencializar las virtudes que cada uno tiene, y el líder debe saber eso, debe conocer a las personas que están a su lado cuáles son las ventajas que cada uno tiene y potencializarlas. Un líder pues debe potencializar los valores, las ventajas, las competencias que cada persona tiene para que los procesos continúen. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Fue bastante colaboradora con nuestro trabajo. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo también. Serles de utilidad.